no porque nosotros hayamos estado predestinados a ser esperanza. Nosotros no nos consideramos un pueblo con un destino propio, con un destino extraordinario. Nosotros constituimos un pueblo pequeño, un pueblo modesto, a quien la historia le ha asignado el papel de defender lo que estamos defendiendo, nuestros ideales más sagrados, nuestros derechos más sagrados. Ustedes ven eso como una esperanza. Para muchos se trata de una de las figuras políticas más influyentes del último siglo, uno de los líderes más consecuentes con su pensamiento y sus ideas y el más grande estratega latinoamericano desde Bolívar y Martí, capaz de lanzar, liderar y hacer triunfar una revolución socialista en las propias narices del imperio económico y militar más poderoso de todos los tiempos. Para otros, no fue más que un dictador al que le atribuyen los obstáculos que atraviesa hoy el pueblo cubano. Pero más allá de sus simpatizantes o detractores, se esté de acuerdo con sus ideas o no, no es posible desconocer el peso histórico de su figura en América Latina y el mundo. Hoy hablamos de Fidel Castro. A 95 años de su natalicio y a casi 5 de su partida física, conversamos con la doctora en Ciencias Históricas Francisca López Siveira, profesora titular de mérito de la Universidad de La Habana y quien está a cargo de la cátedra Fidel Castro en esa institución. ¿Cuán vigente está su pensamiento en la Cuba de hoy? ¿Cuán comprometida se siente la juventud cubana con sus ideas? De eso y más hablamos en este podcast de A Buen Entendedor. Bueno, doctora, a 95 años ya del nacimiento del comandante Fidel y a casi 5 años de su partida física, quería iniciar por preguntarle ¿cuánta vigencia ve usted en el pensamiento de Fidel en la Cuba de hoy? Bueno, creo que Fidel quizás un poco se puede comparar con Martí en este sentido, que tiene una vigencia, una presencia, diríamos, prácticamente en todo el quehacer. Y creo que hoy con mucha más razón, además del factor, digamos, emocional, porque sin duda esa misma expresión de yo soy Fidel, que surgió de los jóvenes, porque el yo soy Fidel que surgió al fallecimiento de Fidel y surgió de los jóvenes, y además yo los vi, porque fui a la universidad y vi cómo allí los jóvenes empezaron ellos mismos, primero decían Fidel y después empezaron a decir yo soy Fidel. Ese sentido emocional, pero también sus análisis, sus proyecciones, pues llevan a que inclusive a veces cuando, no sé, si viene un ciclón, la gente dice, ay, cómo se extraña a Fidel. Es decir, es una presencia que las personas sienten que se extraña, pero al mismo tiempo se recurre a él por las propias análisis que él hizo, por las propias proyecciones que hizo. Y no podemos olvidar que ya cuando prácticamente estaba al final de su periodo de dirección, él fue a la Universidad de La Habana en noviembre del año 2005 y allí dejó un grupo de alertas que tienen una vigencia y que la gente también recuerda, porque él allí dijo aquel día que hizo la pregunta, ¿es que las revoluciones están destinadas a desaparecer, a disolverse, a desintegrarse? Y él dijo que no nos pueden derrotar ellos, es decir, el imperialismo norteamericano, los que están fuera. Si la revolución nuestra se puede autodestruir y sería responsabilidad nuestra. Es decir, que él mismo en su propia proyección de la política hacia Cuba, de la política internacional, más ese mismo alerta que nos hizo casi ya al final de su periodo de dirección,
es algo que está muy presente en la sociedad cubana y en los cubanos de hoy. La presencia de ustedes aquí demuestra que las ideas justas viven, que las ideas nobles viven, que los valores viven. Y hay que multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. Bueno, esa última frase que usted, o esa idea que trajo Fidel, de la que usted menciona ahora, me recuerda también a un segmento del famoso libro que escribió el periodista español Ignacio Ramonet, donde él le hace también una pregunta así a Fidel, y Fidel le responde textualmente: esta revolución puede destruirse, nosotros sí, nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra, decía Fidel. Usted mencionaba, doctora, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía de cuando vienen los huracanes, las personas, los cubanos dicen: ay, cómo se extraña Fidel. ¿Usted piensa que eso quizás pone un peso mayor sobre la actual dirigencia del país al querer emular de alguna forma el pensamiento, el ideario y las acciones de Fidel? Mira, no creo que la actual dirigencia del país se haya planteado emularlo, pero sí continuarlo. Y sin duda que es un factor que es muy positivo en el sentido de sentir que somos continuidad de lo que el propio Fidel construyó, proyectó. Eso creo que es algo muy positivo, pero también sin duda ejerce una presión, porque evidentemente hay una responsabilidad muy alta. La responsabilidad es muy fuerte. Darle continuidad al proyecto que Fidel, digamos, lideró, porque tampoco se puede hablar de que era el único, porque bueno, sin todo un equipo que estuviera al frente de aquello y sin un pueblo que también apoyara y realizara todo ese proyecto, aquello no hubiera podido ser. Pero sin duda la personalidad de Fidel es muy fuerte. Como decía Raúl Roa, Fidel ve lo que está al doblar de la esquina. Fidel oye crecer la hierba. Es decir, una persona con una capacidad extraordinaria para ese liderazgo, porque es capaz de ver, de proyectar hacia el futuro a partir de un análisis que realmente le permite entender cómo puede ser, cómo debe proyectarse ese futuro. Lógicamente, los dirigentes que heredan, que continúan, más que heredar, continúan esta labor, tienen una presión, porque bueno, no es fácil darle continuidad a algo que ha liderado alguien de el peso tan extraordinario de Fidel, pero al mismo tiempo también yo creo que es una fortaleza, que es un elemento muy positivo, porque no se está partiendo de cero, se está partiendo de todo un proyecto pensado, elaborado, y que ha tenido el apoyo permanente, el apoyo masivo, mayoritario del pueblo cubano. Yo recuerdo muchas veces, he escuchado muchas veces a personas hablar sobre Fidel, y una frase común que siempre se me ha quedado grabada es que a Fidel le atribuían tener una luz larga, ¿no? Sí. Podía ver lo que iba a suceder, ¿no? Era casi un visionario. Sí, mira, en este sentido yo lo comparo mucho con Martí, porque es que Martí decía que el dirigente tiene que prever. Es decir, un dirigente tiene que analizar y tiene que prever. Es decir, tiene que ver más que los demás, porque tiene que proyectar hacia el futuro. Y realmente Fidel tenía esa capacidad. El que fue dirigente argelino, Bouteflika, decía que Fidel va al futuro, lo mira, viene y nos lo cuenta. Es decir, porque realmente tenía esa capacidad. Y claro, eso no es muy común, eso no es algo que se dé, digamos, de manera masiva, que uno pueda tener personas con esa capacidad, pero bueno, Fidel la tenía. Eso es uno de los elementos que le dieron esa enorme capacidad de dirigir, esa no solo aceptación, sino esa admiración, esa identificación con él por esa propia capacidad. Doctora, siguiendo el tema de los jóvenes, usted mencionaba ahorita de los jóvenes y de los jóvenes que
que tomaron para sí este estribillo de yo soy Fidel, ahora muy repetido en la nueva juventud, de las nuevas generaciones. Pero hablar de los jóvenes es casi obligatorio hablar de lo que ha sucedido en las últimas semanas, o específicamente el pasado 11 de julio en Cuba, ¿no? Con estos movimientos donde la mayoría eran jóvenes. Desde afuera se ha intentado crear la matriz de opinión de que son los jóvenes o las nuevas generaciones las que están desligadas del pensamiento de Fidel, o a los que quizás el pensamiento de Fidel ya no les llega con la misma profundidad o con la misma fuerza que las generaciones actuales. Más allá de estos jóvenes que sí todavía gritan yo soy Fidel, ¿cuán comprometida o cuán quizás apropiada del pensamiento de Fidel vea usted a estas nuevas generaciones o a los jóvenes de hoy? Mira, como soy profesora de la Universidad de La Habana, pues lógicamente trabajo con jóvenes. Y sin duda, claro, los jóvenes de hoy, la juventud actual, no tiene la experiencia histórica de haber participado junto a Fidel en todo un proceso durante años. Para ellos ya su momento, digamos, de esplendor de juventud va a coincidir con el fallecimiento de Fidel. Y por tanto, en los años anteriores, Fidel, aunque se mantenía activo, pero ya no tenía esa dirigencia, ya no tenía, digamos, desde el punto de vista oficial, esa dirigencia. Y esas son cosas que sin duda suceden y influyen. Pero yo creo que no hay que confundir las cosas. Es cierto que en esos grupos, en algunos lugares del país, en distintos puntos del país, cometieron estos actos, algunos vandálicos, otros simplemente de reclamos, pero no es la mayoría de la juventud, para nada. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros vemos otros actos que ha habido en estos días más recientes, inclusive el desfile que se hizo de bicicletas y todo esto hacia el malecón, ahí había una multitud de jóvenes. Es decir, creo que la mayoría importante, de peso significativo, una mayoría bien masiva, sí se identifica con el pensamiento de Fidel. Lo que es claro, el tiempo va pasando y no es lo mismo, digamos, mi generación, que la mayor parte del tiempo actuó teniendo a Fidel de cerca, inclusive pudiendo conversar con Fidel. Fidel iba a la universidad a conversar. Cuando yo era estudiante, él iba a la universidad a conversar con la gente, no a un acto, a sentarse ahí, a pararse. Entonces sentaba a pararse allí en la Plaza Ignacio Gramonte y conversaba con nosotros, con los estudiantes, es decir, esta experiencia lógicamente no la tienen igual, pero esto no significa que no se identifiquen con Fidel, con su pensamiento, con su acción. Eso sigue siendo un elemento importante. Lógicamente no podemos decir que es unanimidad. Hay grupitos como los que salieron ese día, reitero, algunos muy vandálicos, y esos que salieron a tirar piedras, a atacar, etcétera, evidentemente estaban programados, y otros simplemente a decir sus descontentos o sus inquietudes, pero eso es una minoría, no es la mayoría. Usted no puede ponerse al servicio de una potencia enemiga en ninguna parte del mundo y trabajar a las órdenes de un gobierno extranjero en ninguna parte del mundo. No importa que usted lo disfrace de una cosa u otra, un montón de pruebas. Todos esos llamados disidentes son una realidad virtual. Eso no existe. Es un número tan insignificante, además dirigidos por la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Todo eso se magnifica. Ahora, es una revolución que se defiende y se ha defendido, y si no se defiende no estaría ahí. Ningún país se hubiera resistido a eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo, sin una conciencia política. Creo que la unanimidad en ningún caso, en ningún momento, en ningún proceso es absoluta. Eso no puede ser. Siempre hay diferencias. También puede haber distintos criterios de cómo hacerlo,
de cómo dar la continuidad, pero sí creo que la gran mayoría sí se identifica con Fidel. Doctora, me gustaría hablar también de la posteridad y de cómo quedará el legado y el nombre o la historia que trazó Fidel de cara al futuro, porque irremediablemente el tiempo pasa. Y recuerdo en una ocasión haber leído un libro del comandante sandinista Tomás Borges, Sí. cuando hablaba con Fidel o reflexionaban sobre precisamente la llamada historia objetiva, esa que podría llegar a escribirse sin subjetividades o sin propaganda ni mentiras, y decía el propio Fidel que no hay seguridad de que la historia se escriba con absoluta objetividad. Más allá de aquello que se estudia aquí en Cuba y que se enseña hoy en Cuba sobre Fidel, sobre su legado, sobre su pensamiento, ¿cuál usted cree que será la versión de la historia, cuál versión de la historia sobre su legado usted cree que imperará en el mundo en los años venideros? Es que todo eso depende de muchos factores. Por una parte, una cosa, digamos, es Cuba, los cubanos y la identificación que podemos tener los cubanos en Cuba, y otra cosa es las visiones que se construyen también fuera de Cuba, porque yo misma he tenido la experiencia de estar en otro país y personas venir a hacerme afirmaciones que demuestran un gran desconocimiento de lo que ocurre en Cuba, precisamente por la manera en que los medios masivos de comunicación manipulan esa realidad. Y esto, pues lógicamente, incide en cómo va a ser o cómo se va a mantener, por lo menos durante un buen tiempo, la imagen no solo de lo que ocurre en Cuba, sino de sus dirigentes, y en especial de Fidel. Y lógicamente el historiador, el que va a escribir la historia, también es un ser humano que está condicionado por su tiempo, por sus ideas, por sus posiciones. Todo esto incide en cómo se construye el conocimiento histórico. Habrá quien vaya un poco más a las raíces y encuentre más esa realidad, y habrá quienes se dejen llevar por lo que los medios masivos han proyectado de la imagen de Cuba y de Fidel. Pero al margen de eso, primero, la historia que se escriba ahora, dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 100, no puede desconocer el papel de Fidel en esa segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI, a nivel de Cuba y a nivel internacional, porque no podemos olvidarnos también su papel dentro del movimiento de países no alineados, dentro del llamado tercer mundo, la solidaridad con una serie de países en África, aquí mismo en América Latina, en el caso de Nicaragua, etcétera. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Creo que no lo puede desconocer. Ahora, ¿hasta dónde será objetiva? Ya es más difícil. Que para los que realmente quieran hacer una historia o construir un conocimiento histórico que se atenga a la realidad, a lo que ocurrió, tiene que reconocer la grandeza de Fidel, el extraordinario liderazgo. Es decir, hay una serie de elementos que hay que reconocer y tendrán que reconocer en el futuro la construcción del conocimiento histórico, el papel de Fidel como gran personalidad, como una figura que realmente, digamos, prestigia al ser humano. Se me ocurre preguntarle, doctora, pero me gustaría dejar esta pregunta sobre el tablero para hacer la pregunta con la que me gustaría cerrar la entrevista, pero para que ya la tenga en mente. ¿Cómo usted entiende que se debe recordar a Fidel? Voy a dejar esa pregunta ahí, pero antes, sí. Con el paso del tiempo, obviamente los escenarios tienen que cambiar, y como cosa natural de las cosas, como orden natural de las cosas, también cambian sus actores.
pero el modo de pensar a una Cuba independiente, una Cuba soberana, una Cuba de justicia social como la pintó y como la ideó Fidel, y obviamente antes de Fidel también Martí. ¿Cómo lograr, doctora, que ese pensamiento no caduque, que ese pensamiento no pase en el tiempo y que algún día el polvo no le cubra y que pueda seguir por los tiempos de los tiempos vigente, ¿no? En una revolución en constante cambio, como son todas las revoluciones? Precisamente porque esa revolución tiene que ir caminando, tiene que ir reconstruyéndose a partir de los nuevos escenarios, a partir de los cambios que se van dando a nivel internacional, a nivel mundial, porque Cuba no es una isla, pero no es una isla sola en el planeta. Está directamente interrelacionada, como con cualquier país, con lo que ocurre en el mundo. Y todo esto va también creando condicionamientos de cómo uno se tiene que proyectar ante las nuevas realidades. Creo que precisamente la capacidad de creación, la capacidad de ir estableciendo los elementos que permitan esa continuidad en los nuevos escenarios, en las nuevas coyunturas, en las nuevas circunstancias, es lo que debe permitir que justamente un proyecto como este, un proyecto que además no solo el proyecto se hizo realidad en el país, pues pueda continuar. No puede ser, porque evidentemente no podemos de manera mimética ir copiando, bueno, esto que se hizo así, hay que volver a hacerlo así. Los principios es lo que hay que mantener, los principios, la idea estratégica, eso hay que mantenerlo, pero la aplicación concreta, la forma concreta, diaria de actuar, cotidiana de actuar, tiene que ir tomando en cuenta los cambios, las realidades, cómo va planteando, digamos, nuevos contextos y nuevos retos. Entonces, la capacidad creativa es la que no se puede perder, pero manteniendo los principios. Ya. Doctor, hablar de dos preguntitas más, hablar de Fidel y de su pensamiento es obligatoriamente hablar de internacionalismo. Y como puertorriqueño tengo que llamar la atención sobre la solidaridad que siempre mostró Fidel, siguiendo las líneas de Martí, con la lucha y la causa por la soberanía y la independencia de Puerto Rico. ¿Cuán comprometida ve usted a esta nueva generación de líderes en ese internacionalismo, específicamente hablando del internacionalismo de Fidel y como lo ideó también Martí? ¿Cuán comprometido usted ve, digamos, con la causa de Puerto Rico específicamente, ya que estamos hablando sobre eso? Mira, yo creo que eso forma parte de los principios. Esos principios que hay que mantener y que son la brújula de la actuación. Claro, en cada momento puede haber elementos que tengan una prioridad a partir de las propias condiciones. Digamos, en ese internacionalismo, en estos tiempos que estamos viviendo tan terribles de la pandemia, de la COVID-19, el internacionalismo fundamentalmente, ¿dónde se ha reflejado? En la ayuda médica, en las brigadas médicas Henry Reeves, que han ido a ayudar al mundo. Es decir, en estos momentos eso es una prioridad, porque de eso depende la vida de los seres humanos. Es decir, pero creo que ese internacionalismo, esa hermandad en específico con Puerto Rico, es algo que no solo es que esté presente, es que tiene que estar presente, tiene que formar parte de la propia existencia de la Revolución Cubana, porque es un principio cardinal. Y como tal tiene que estar ahí, y Puerto Rico es que además desde el punto de vista emocional, para los cubanos, Puerto Rico es algo tan cercano, pero tan cercano, que como el otro día comentábamos, yo le decía, todos los cubanos conocen al menos esos versos, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro de dos alas. Es decir, eso forma parte de la cultura del cubano, por tanto, esto no puede desaparecer. Así es. Y doctora, para culminar la pregunta que le había dejado sobre la mesa, se me ocurre también preguntarle cómo debe Cuba, incluyendo a las actuales y las nuevas generaciones, pensar a Fidel de cara al futuro, pero eso sería demasiado amplio y la estaría poniendo a hablar por el país entero. Entonces,
cómo usted, además como académica, como profesora, pero también como ciudadana que conoce el pensamiento y ha estudiado a Fidel, cómo se le ocurre a usted que se debe pensar a Fidel de cara al futuro, a los nuevos tiempos que transcurren hoy en Cuba y en el mundo? Sí, mira, creo que en primer lugar no se puede convertir a Fidel en una piedra, digamos, en un busto donde le pongo flores y terminó. Eso no puede ser. Tiene que verse a Fidel, pensarse a Fidel de manera activa, de manera viva. Es decir, ir a su pensamiento, ir a su obra para estudiarlo, para conocerlo, pero para podernos apropiar de ese pensamiento y de esa obra para nuestra propia actividad, para nuestro propio quehacer. Yo vuelvo a Martí porque me parece que son dos figuras clave. Fidel se apropió del pensamiento de Martí, de la obra de Martí. No es solo que citara fragmentos de los escritos de Martí, no, es que él los incorporó el pensamiento de Martí, el quehacer de Martí lo incorporó a su propio pensamiento y a su quehacer, y eso es lo que tenemos que hacer, incorporarlo ahora y hacia el futuro, incorporarlo como parte de nuestra propia vida, de nuestro propio quehacer, no sencillamente para citarlo, para repetir frases, sino para que forme parte de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestros principios, de nuestra forma de proyectarnos ante Cuba y ante el mundo. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad!